Augusto, pues hoy vamos a platicar precisamente de Boli Derretido. Entonces, ya tuvimos oportunidad de ver el día de ayer y hay varias cosas que quisiera platicar contigo. La primera, pues tiene que ver con una estructura que me parece muy interesante, ¿no? Donde estás sumando cómico beige con leyendas tradicionales de la región. Entonces, quisiera primero que preguntarte cómo fue la génesis de la historia y cómo fue que tomaste la decisión de justamente hacer ese cruce muy particular. Pues primero quería hablar justo de mi adolescencia, un poco como retratar o hablar de ese periodo en el que estamos todos muy incómodos, muy raros, no sabemos qué nos está pasando, no hay respuestas, ¿no? Como que solo hay preguntas y usualmente no es como que alguien te pueda decir exactamente qué pasa, porque dices, bueno, no entiendes lo que me pasa, ¿no? Como que uno se siente en esa situación. Y la cuestión de las leyendas es como que algo que siempre me ha intrigado desde chico, o sea, creciendo en la región, constantemente lo escuchas, ¿no? En todos lados, ya sea desde tus abuelos que te hacen mención de ciertas leyendas cuando te están diciendo que o te duermas temprano o que comas toda tu comida, ¿no? Cosas de ese sentido, que siempre hay como que una lección más allá, ¿no? Como para eso existen esos mitos y relatos. Pero entonces ya aterrizando, digamos, pensando en la película, ya ahí pensé, bueno, tiene que ser algo en donde este contexto que yo conozco y que me llama mucho la atención también esté presente, ¿no? Sí. Porque es justo algo de lo que he querido hablar desde hace mucho. Y encontré que fue un momento, o sea, como la adolescencia y las leyendas, como que conectan muy bien. Sí. Yo, justo ahorita vamos a ir desgranando esa parte porque mencionabas algo de la comunidad, entonces quisiera que nos hablas un poquitito del lugar donde se filma la comunidad, que nos platicas un poquito de ello. ¿Por qué la eliges además, ¿no? Sí, el lugar se llama Jomún. Jomún es un municipio en Yucatán. Es muy conocido porque tiene hay muchos cenotes ahí. Todos los cenotes están, digamos, como que en la parte de la península hay un anillo de cenotes, que así se llama porque es justo donde pues, cayó el meteorito y así se formaron. Entonces es un lugar turístico por los cenotes, pero en realidad hay mucho más que eso. Sí. Y un amigo de la familia es de Jomún, entonces yo conocí el lugar porque he ido muy seguido, hemos ido pues, con la familia, visito a nuestro amigo y eventualmente pensé, bueno, voy a hacer un scouting a Jomún. Y le dije a mi amigo que iba a ir y me dijo, ok, cuando tú llegues avísame y yo te muestro el lugar. Y cuando llegué, él estaba trabajando, estaba ocupado. Y me dijo, no te preocupes, mi sobrino te va a mostrar los lugares. Y era Luis, era el niño, quien hace entonces tenía como 11 años y medio. Entonces yo dije, pero es que es un niño, ¿cómo me va a llevar él a conocer el pueblo? Y pues así nos fuimos caminando y él me fue mostrando todo y como que se dio muy natural eso. Y eventualmente fuimos como que trabajando y construyendo sobre el trabajar enfrente de una cámara. Se dio muy natural que él sea el personaje principal, como que algo de él me llamó. Hicimos castings, pero en los castings, como dije, no, algo sucede y no encuentro al personaje, pero era porque yo ya tenía en mente que tenía que ser este niño, tenía que ser Luis, Miguelito, que además es un hallazgo el actor, ¿no? O sea, es un actor infantil que yo creo que te cuadra muy bien, le viene muy bien el personaje, sus gestos, su manera muy natural, que además hay una escena que a mí me divierte mucho, ¿no? Cuando está tratando de establecer su relación, digamos, romántica con su interés amoroso, que ella le da unas descoladas monumentales, que es yo creo la parte más lúdica y divertida, pero también una de las partes más frescas y naturales de la película. Entonces, ¿cómo fue trabajar esa escena con ellos, no? Pues creo que todos ellos se conocían porque estudiaban en la misma secundaria. Entonces ese fue un acierto muy grande, yo creo, porque ya había una relación de amistad que simplemente era como que teníamos que ver que la relación funcione también en cámara, ¿no? Que esto se fue dando a través de hacer muchas dinámicas frente a cámara de sensibilización emocional que tenían mucho que ver con jugar, o sea, era tal cual, hacíamos juegos, era como, bueno, vamos a recrear esto en un espacio que nos prestó el municipio, era como en un salón en el Palacio Municipal, y ahí hacíamos muchos ensayos, dinámicas, más que nada dinámicas, juegos. Y a partir de eso, como que ellos se empezaron a desenvolver y eventualmente empezaban a proponer y ya todo fluía muy bien. Entonces esa misma relación, la niña en algún momento
que se conectó con que, o sea, a ella le gustó mucho estar frente a cámara, y creo que ciertas cosas del personaje en realidad también son de ella, ¿no? De la niña, entonces como que eso era algo muy natural para ella. Y de repente como que ella empezó a ver muchos programas donde había niños actuando, empezó a ver películas de ese estilo, y también ella como que se tomó muy en serio específicamente ese rol, ¿no? O sea, el rol en el que ella como que instiga un poco también, ¿no? a Luis, y él responde muy bien, o sea, responde muy bien a esta instigación, entonces como que eso se dio muy, muy natural. Que además fue padre, ¿no? Porque sí, se dice mucho, ¿no? En el medio que hay lo más retador es trabajar con niños, ¿no? Y justo lo que me dices es que prácticamente se planteó de una manera más lúdica, como si fuera un juego, ¿no? Ahora, hay otro tema que también es interesante dentro de tu película, que tiene que ver precisamente con la parte del despertar sexual del personaje, que a mí me parece que tiene, pues por un lado, la vertiente de su interés amoroso, y por el otro lado este personaje mítico que aparece por allí, que también de alguna manera hay una conexión con esos deseos profundos de él, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti trabajar a nivel guión y después en la parte de dirección, lograr concatenar esa parte del crecimiento, del despertar sexual de tu personaje con la aparición de este personaje que justamente su digamos, se seduce a los hombres a partir del deseo, ¿no? Entonces quisiera que nos platicas cómo fue concatenar eso. Pues justo ahorita lo que mencionas, que seduce a los hombres a partir del deseo, creo que en la adolescencia, que es cuando empezamos a ya estar más cercanos a desear, ¿no? Como a esa parte, a ese despertar sexual. Entonces yo le vi como que mucho sentido que cuando él esté entrando hacia la adolescencia y a sentir todo esto, ya se le empiece a presentar ese personaje que se le presenta a muchos otros hombres, ¿no? Hombres o adolescentes. Entonces, con el despertar sexual de Luis, él tenía que pensar, o sea, él tenía que atravesar ciertas cosas como su primera ruptura, o bueno, su primer desamor, su primer dolor en ese sentido, que como que eso se va construyendo, y también pensar en qué era lo que iba a desencadenar, ¿no? Como este primer deseo sexual de él, ¿no? Porque pues esto es lo que nos sucede. Y entonces, como ya estábamos hablando de ese contexto, como esto ya estaba sucediendo en la historia, era únicamente natural que con el paso del tiempo, con él en la necesidad de crecer más rápido de lo que tiene que crecer, que con eso también esté teniendo este contacto con este personaje que es como una personificación del deseo, de la naturaleza, ¿no? de las pasiones. Entonces como que eso se me dio a mí muy natural, como que dije, esto tendría que pasar así. Y en cuestión de dirección, en realidad casi nunca están juntos. En realidad, no sé si ahorita me estoy acordando de alguna escena en donde estén juntos. Creo que solo la escena inicial en la que sale la mujer de blanco, que es una representación de la Ixtabay. Sí. Solo ahí están juntos y sí trabajamos con ellos en el mismo momento. Pero en el resto de la película, cuando ella está nadando, está en el vestido y el vestido se moja por completo, y como que puedes apreciar un poco del cuerpo de ella. Él no estaba presente, todo eso se hizo en montaje, es una construcción porque estaba muy chico, entonces no podíamos exponerlo a eso. Lo que sí es que aprendimos a trabajar con él de tal forma que él pudiera darnos con su mirada todo eso que necesitábamos que sucediera, ¿no? Entonces hay momentos de construcción con montaje y sí hay otros que sucedieron, pero en sí las partes más importantes, más simbólicas, todas son con el montaje. Ahorita quiero regresar a esa parte porque también hay una parte que quiero hablar que ahorita que tiene que ver con la parte de montaje y diseño sonoro. Ahorita voy a esa parte porque hay una cosa que mientras estabas platicando también, y estaba olvidando agregarla, está también el duelo del padre, ¿no? Que a mí me parece que es otro detonador de las cosas que le pasan al personaje, ¿no? La pérdida del padre, y de pronto esta escena entre onírica y demás, donde se reencuentran y tiene un diálogo con él, ¿no? O sea, creo que también es una cosa que le añade un elemento interesante, porque se le suma al deseo, se le suma a este crecimiento, a esta pequeña incertidumbre, y de pronto llegar a encontrarte con el padre, que el padre te dé como
digamos, como un norte, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, también cómo decidiste que esa parte también tenía que estar allí. La cuestión con el padre es que el padre tenía que fallecer, tenía que morir para que Luis, Miguelito, pudiera emprender ese camino, ¿no? En la película, en realidad, en algún momento el padre todavía estaba vivo. Él moría como a la mitad de la película y como que ahí empezaba esa parte del duelo. Ya en el montaje, en la edición, sentimos que no era lo suficientemente fuerte la muerte del padre como para ocasionar algo en él. Entonces pensamos, ¿qué sucede si inicia la película y el padre ya está muerto? O sea, inicia justo cuando él está comenzando a sentir ese duelo, y entonces toda la película gira en torno a el duelo y lo que él ya está viviendo por ser un adolescente, ¿no? Y tuvo mucho más fuerza que sucediera de esa manera. Entonces fue así que pensamos, bueno, es que entonces el detonante tiene que ser desde el inicio de la película. O sea, la película inicia en donde ya está buscando algo el niño, pero no sabe qué en sí, porque no tiene una figura paterna. El hermano está, pero en realidad no es como que ocupe ese rol. Sí, con el hermano además hay inclusive ciertos momentos de enfrentamiento, ¿no? Lo que es la compleja relación hermano mayor, hermano menor. Y que también en el momento dado hay una parte que es además muy divertida cuando él está platicando con él en la tumba del padre, y lo primero que le dice es que yo quiero a esta chica, pero mi hermano creo que también, y no quiero que haya broncas, ¿no? Entonces sí es compleja su relación con la parte masculina dentro de la historia, ¿no? Con el padre y con el hermano mayor como referentes, ¿no? Entonces sí es una construcción padrísima del personaje, creo que es una de las cosas que me pareció muy llamativa dentro de la película, ¿no? Ahora, ya para ir terminando, hay una parte que es la que quería platicar también contigo, que tiene que ver con el diseño sonoro. Sí. La última secuencia, que es esta secuencia que se vuelve onírica, que además tiene un remate muy padre con lo del cielo, etcétera. Me llamó mucho la atención porque tiene un diseño sonoro espectacular, o sea, la voz de ella, así con estos susurros, que me preguntaba, ¿no? O sea, como cuánto tiempo les llevó a hacerlo, porque además me imagino que tienes a la actriz haciendo las voces, pero también después vino un proceso de trabajarlo, de ingeniería, o sea, con equipo, para crear ciertos efectos y crear ciertas cuestiones que tú necesitabas para la narración. Entonces quería que nos platicase un poquito cómo fue esa parte de trabajar en particular ese diseño sonoro de esa secuencia en particular. Pues como era la parte de onírica de la película, o al menos en la que está más presente, con el diseñador sonoro y el equipo de sonido, sí pensamos en que eso se tenía que sentir, tenía que estar muy presente. La voz de la mujer es a partir de improvisaciones vocales, a partir de entonaciones y demás. Una vez yo la escuché cantar y hacer estos ejercicios en rodaje, y le dije, está increíble, vamos a grabar. Y lo empezamos a hacer. Cuando estábamos ya trabajando el diseño sonoro, lo que habíamos grabado lo grabamos en la naturaleza. Y no se grabó muy bien porque estábamos rodeados de grillos, cigarras. Aunque sonaba increíble, no funcionaba, no podíamos rescatar la voz de la mujer. Entonces, de la mujer de blanco, ¿no? Es Nicté del Carmen. Ella es una actriz de teatro y de cine también. Solo hay dos actrices, ¿no? Nicté del Carmen y Glendy Cuevas, que es la maestra. Sí. Y entonces el diseñador me dijo, oye, ¿y si la traemos aquí? Y pues grabamos la voz, hacemos los mismos ejercicios, pero ya en un ambiente controlado. Y dijimos, pues sí, increíble. En realidad todo eso se mezcló y se diseñó y trabajó en Mérida. Pero unos compañeros productores, o sea, los otros coproductores de la película que están en Ciudad de México, nos ayudaron para que porque Nicté ya vive en Ciudad de México, entonces nos ayudaron para que ella vaya a un estudio a grabar y nos mandaron los archivos, los trabajamos. Y entonces siempre pensamos que en la noche teníamos que sentir la presencia de la naturaleza, la voz constante de ella, que nos está todo el tiempo como susurrando, como que nos seduce, como que nos quiere guiar, pero se siente medio peligroso también, aunque es como una sirena casi, ¿no? Y la voz del papá, que el papá constantemente está intentando como que darle palabras de aliento, o cuidarlo, o decirle, como que darle consejos, ¿no? Hasta que eventualmente se lo topa y puede despedirse y como que explicarle que todo va a estar bien, que no se preocupe, ¿no? Entonces todo eso con el diseño sonoro sabíamos que como es una escena muy oscura, con mucha tranquilidad, con mucho silencio,
el diseño tenía que ser no silencioso como tal, sino que la presencia del lugar tenía que sentirse, y también de ella y del papá. Ok. Sí, que justo me pensaba yo en eso, ¿no? Con este paralelismo precisamente de ella y de esta cuestión de tener que pedirle que susurre, que sea seductora pero a la vez amenazadora. Sí, es una cosa muy, muy padre. Que creo que es la gran secuencia de la película, ¿no? Bueno, tenemos que ir cerrando. Ya solamente te preguntaría, tuviste ayer precisamente el Q&A después de la primera proyección. Sí. ¿Cómo la recibió la gente? ¿Cómo fue la recepción de la gente a tu película? ¿Cómo la percibieron? Pues fue muy bonito porque los chistes funcionaron, la gente se reía, o sea, las emociones funcionaron, eran empáticos, el público era empático con Luis. Cuando le sucedía algo desafortunado, ellos también, o sea, se sentían en el público. El humor funcionó, el miedo y el peligro como que también estaba ahí presente. Y hacia el final, pensando en él, en el cambio que ya tuvo, en su como que relación con la niña y demás, yo creo que funcionó, o sea, creo que se transmitió lo que queríamos porque el público lo entendió, se sintió en sus expresiones, y al final pues escuchar al público decir que les gustó, que sintieron lo que nosotros queríamos que esté ahí en la película, fue maravilloso. Bueno, ¿algo más que quieras agregar antes de terminar? ¿Alguna cosa que quieras destacar de la película, que quieras mencionar? Pues fue un proceso muy largo. La empezamos a filmar en el 2020, terminamos en el 21, y como fue una película con muy poco financiamiento, casi nada, de puros amigos. Entonces también mucho de la película es pensar que es una película hecha entre amigos, y eso se siente muy bonito, ¿no? Porque concluye la película, ya se está mostrando, y o sea, yo vine aquí con mi pareja, con el productor, pero los productores que están en Ciudad de México vinieron a apoyarnos, los otros amigos vinieron, o sea, la gente vino por sus medios, por su cuenta, para estar aquí, porque dijeron, tenemos que hacer todos, porque así fue. Entonces eso, hasta ahorita, sentir que se mantiene es algo muy bonito. Entonces el hacer cine entre amigos, en comunidad, en lugares así de bonitos como la amistad, creo que es muy importante y es muy bonito. Y que además siempre se agradece, yo creo, que contar historias que salgan de este centralismo que de repente tenemos en el cine nacional, ¿no? De que todo siempre es Ciudad de México o alrededores, y de pronto encontrarte pues estas historias que ocurren en otros lugares con otras narrativas, pero que también tienen cosas, o sea, que tienen cosas muy interesantes que contar, ¿no? Estoy de acuerdo, sí, creo que hay muchísimas cosas que ver y hay que aprovecharlas. Bueno, justo, pues muchísimas gracias por tu tiempo, y pues mucha suerte con el boli derretido. Muchas gracias.